過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Gino Fanfics, Rimuru Chiquito, Hugo Enrique, Camilo Pérez, J. Morse, Nicolás Villar, Dark, Aest, Alexander Juárez, Darkusfix, Benja DX, Blaberry 151, Chloe Golden, Javi Tweet, Víctor Hernández, Jesus, Nielvid, Michael Cubo, Santiago Taxa, Kevin, Pierre Anderson, Daniel Lucero, Chino WTZ, Lucasson, Brian Mateo, Edgar Martínez, Cristian Torres, Kirok, Samael 117, Leo de Gario Caballero, Pablo C. Rueda B, Abraham 133Z, Bradley Torres, Fernando Velázquez, Diego Martínez, Vincenzo, Fede Madeo, Goan, Brian Morales, Grimpas, Espíritu de Luz, Luis Humberto, Beldesatot, José Luis Rodríguez, Alejandro López, Basi Rodríguez, Gabriel Nicolás, C7 Cercero y Mauricio Hernández. Gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Lo que parece mucho tiempo después. A Jax esto era una tontería. A Jax literalmente no se le ocurría otra forma de describir esta batalla. Heize era posiblemente el oponente más molesto y restrictivo al que había tenido la desgracia de enfrentarse. Cada vez que intentaba obtener algún tipo de ventaja, Heize le lanzaba fuego del infierno, frustrando cada intento. Es un ciclo sin fin, y Ajax se siente atrapado en un juego defensivo que parece no poder ganar. En un intento desesperado por crear algo de espacio para respirar, Ajax disparó 5 rayos Dodon apuntados con precisión desde la punta de sus dedos. Cada rayo se estrelló selectivamente contra las explosiones extremadamente poderosas que Heize le enviaba, lo que provocó que detonaran prematuramente. Las explosiones resultantes crearon espacios de seguridad temporales, despejando el espacio suficiente para que Ajax pudiera maniobrar. Sin embargo, este respiro momentáneo duró poco. El ataque abrumador de Heize se reanudó rápidamente con toda su fuerza, y Ajax pronto se vio rodeado una vez más por un aluvión de cientos de explosiones de energía más débiles que venían de todas las direcciones. Sin tiempo para contraatacar, Ajax se enroscó sobre sí mismo, preparando sus defensas para el aluvión entrante. Afortunadamente, a pesar del gran volumen de ataques, las adaptaciones pasadas de Ajax le permitieron soportar la fusilería con sorprendentemente poco daño. Sin ellas, habría perdido hace mucho tiempo. Poco después, Ajax logró salir de su precaria posición, asegurándose al mismo tiempo de mantenerse bien alejado de Heize. Tuvo que admitir que la mutación de Heize le había otorgado una ventaja extraordinaria en el control de la energía. La disparidad entre su control era tan marcada que Ajax había abandonado desde hacía mucho tiempo cualquier esperanza de competir con Heize por el dominio sobre el medio ambiente. Sin embargo, renunciar al control sobre el medio ambiente trajo consigo su propio conjunto de desventajas. No hace mucho, Heize había revelado una habilidad que cambiaría el juego. El poder de manipular la concentración de energía ambiental que dejan las explosiones de energía residual, es decir, cualquier ki que no se haya convertido en calor y luz. Ahora bien, eso no suena tan impresionante. Eso se debe a que, en circunstancias normales, algo como esto solo se puede usar como ejercicio de entrenamiento. El ki residual se disipa casi instantáneamente en los alrededores, y tratar de evitar que lo haga era una tarea inútil, casi tan efectiva como tratar de detener el flujo de agua con un colador.
Era teóricamente posible, pero requería una concentración intensa para un beneficio mínimo, completamente inútil para la batalla. Pero Heize lo había logrado de alguna manera. Evitó que el ki se disipara en toda el área, luego su tormenta de meteoros aumentó drásticamente la concentración de ki residual en el aire. Y eso combinado con la maestría impía de Heize sobre el control de la energía. Heize había tomado lo que era una habilidad inútil y la había transformado en su maldito dominio personal. Ahora bien, Ajax no suele decir esto, pero esta habilidad estaba completamente rota. Heize podía usar esta energía ambiental para alimentar ataques adicionales, estableciendo un círculo vicioso en el que cada nuevo ataque se alimentaba de la energía residual de los anteriores. Esto creaba efectivamente un bucle infinito de energía reciclada, lo que permitía al aspirante a androide sostener su bombardeo casi indefinidamente dentro de su dominio. Ni hablemos de cómo la manipulación externa de ki de Heize se había vuelto significativamente más fuerte debido al aumento de ki ambiental disponible para manipular. Para empeorar las cosas, todo el campo de batalla se había transformado esencialmente en un campo minado traicionero. Bajo el control de Heize, los ataques de ki podían aparecer espontáneamente en cualquier lugar, en cualquier momento, sin previo aviso. Lo que era verdaderamente escandaloso era que cada ataque de ki que lanzaba a Ajax era secuestrado por Heize o, al menos, se reciclaba en el dominio de Heize para que él lo usara. Como había dicho, era una completa tontería. Ajax se estremeció cuando un orbe brillante apareció de repente a escasos centímetros de su rostro. Brilló con un siniestro azul durante una fracción de segundo antes de desatar una ola de Kamehameha que se estrelló contra él. Ajax se quejó para sí mismo cuando la ola de Kamehameha lo envolvió. Y se olvidó de mencionar que Heize también había dominado el Kamehameha después de verlo solo una vez. Le había llevado meses de entrenamiento solo para intentar la técnica, y aquí estaba Heize simplemente aprendiéndola sin esfuerzo. Fue una completa tontería. La ola de Kamehameha cambió de dirección de repente en el aire y comenzó a empujar a Ajax más cerca de Heize. Fue entonces cuando Ajax entró en pánico. Se apresuró a liberarse del rayo, evitando acercarse más a Heize. La urgencia de la retirada de Ajax se debió al hecho de que, de cerca, su situación empeoró significativamente. La manipulación del ki externo excepcionalmente poderosa de Heize se volvió abrumadoramente efectiva a corta distancia, lo que provocó que Ajax disminuyera su velocidad como si fuera una marioneta oxidada o un insecto atrapado en resina. Cuanto más se acercaba, más vulnerable se volvía. Desde una mayor distancia, la situación era algo más manejable. El control de Heize el campo de batalla se debilitó lo suficiente para permitirle a Ajax una pequeña pero limitada área de influencia a su alrededor donde estaba libre de influencia externa. Sin embargo, mantener la distancia trajo consigo su propio conjunto de desafíos, ya que los ataques más confiables de Ajax dependían de estar cerca de su oponente. Atacar desde lejos, ya ves, Ajax desató una serie de rayos Dodon. Los rayos de energía se dirigieron hacia su objetivo, pero vacilaron cuando entraron en el rango de influencia de Heize. Se desaceleraron drásticamente, se curvaron inexplicablemente y comenzaron a regresar en la dirección de la que vinieron. Son malditamente inútiles. Una vez que regresaron, fueron reciclados inmediatamente por la habilidad de Heize, convirtiéndose en parte del ciclo interminable de energía que Heize controlaba. Como resultado, Ajax se encontró atrapado en un juego del gato y el ratón donde sus intentos de atacar a Heize fueron ineficaces, y ninguno de los ataques de Heize pudo asestar un golpe mortal. Habían estado atrapados en este aburrido punto muerto durante Dios sabe cuánto tiempo. Las innumerables ondas carmesí que se arremolinaban en el aire se movían como espejos, siguiendo cada movimiento de Ajax. Mientras el bombardeo de ráfagas de ki continuaba, Ajax se vio obligado a bailar frenéticamente, esquivando y zigzagueando como si estuviera en un juego de balón prisionero de pesadilla, solo que esta vez, las pelotas se dirigían hacia él y le dolían mucho. Ajax gruñó cuando varias ráfagas de ki lo golpearon en la espalda, pero luego, para su sorpresa, el bombardeo implacable se detuvo de repente. Miró hacia arriba, desconcertado, para ver a Heize de pie al otro lado del campo de batalla con una expresión frustrada. La voz de Heize sonó con ira mientras sostenía su brazo bueno sobre su cabeza. Si un par de ráfagas contundentes no funcionan, entonces te atravesaré. Los ojos de Ajax se abrieron mientras escaneaba el campo de batalla, su corazón dio un vuelco ante la vista.
No muy lejos de él, se estaban formando enormes anillos de energía concéntricos, parecidos a un cañón de riel épico o un hechizo masivo sacado directamente de una película o anime. Los anillos comenzaron grandes y gradualmente se encogieron, alineándose perfectamente para crear un efecto visual similar a un túnel. Espera, Heize dijo que este era un ataque penetrante. Momentos después, un rayo de energía brillante salió disparado de las bobinas y se estrelló contra el pecho de Ajax con una fuerza explosiva. El rayo de energía mantuvo su intensidad abrasadora durante varios segundos. Ajax gruñó mientras soportaba todo el peso del ataque, pero tan repentinamente como comenzó, el rayo se apagó y su energía se disipó en el aire. Ajax miró hacia abajo para evaluar el daño. El ataque similar a un cañón de riel había quemado su ropa, dejando agujeros humeantes en su atuendo ya andrajoso. Sin embargo, milagrosamente, su pecho permaneció intacto. No hubo penetración, solo una quemadura profunda y chamuscada. Ajax nunca imaginó que llegaría un día en el que estaría agradecido con Freezer, pero allí estaba. Levantó los ojos para encontrarse con la mirada incrédula de Heize. Los ojos de Heize temblaron y su rostro se desfiguró, luciendo como si estuviera al borde de un aneurisma, o de un estreñimiento severo. Heize estaba tan irritado que Ajax prácticamente podía sentir su sabor. Maldición. Maldito cabrón. ¿Por qué eres más duro de matar que una cucaracha? Ni siquiera Rekoome es tan duro. Luchar contigo es como intentar cavar a través de una roca sólida con un maldito lápiz. La voz de Heize se quebró mientras gritaba sus quejas. Ajax no pudo evitar reírse ante la voz quebrada de Heize. La combinación de la absoluta frustración de Heize y lo absurdo de que todo ese abrumador poder de fuego no hubiera logrado hacerle daño era cómico. Parecía que la estrategia de Ajax de lastimarse con sus propios ataques de máxima potencia finalmente había dado sus frutos, incluso si le había ganado miradas extrañas de todos los demás. Se había apegado a esa estrategia desde que tuvo acceso a una fuente confiable de curación, gracias, Dende, y, como resultado, siempre que la brecha de nivel de poder entre él y sus oponentes no fuera demasiado grande, podría sobrevivir a casi cualquier cosa que le lanzaran. Es cierto que los frecuentes estancamientos como este no eran exactamente lo que imaginó cuando le pidió su deseo a Shenron, pero ciertamente no se quejaba. A cierta distancia, Heize apretó la mandíbula mientras miraba fijamente a Ajax. La vista de Ajax riendo en medio de su intensa batalla claramente lo había enojado. Heize se dio una bofetada en la cara y respiró profundamente. Cuando abrió los ojos nuevamente, estaban tranquilos. Muy bien. Tengo todo el maldito día. Si no puedo dejarte inconsciente de una sola vez, te iré desgastando poco a poco. Incluso las rocas más duras pueden ser erosionadas por el agua. Ajax se tensó ante la siniestra declaración de Heize. Observó cómo las puertas de la tormenta de meteoros se giraban hacia él y una multitud de orbes de energía, una mezcla caótica de ondas Kamehameha, rayos Dodon y otros ataques de la propia creación de Heize, aparecieron a su alrededor. El campo de batalla se sumió en un breve y tenso silencio mientras ambos luchadores evaluaban sus posiciones. En este fugaz momento de calma antes de la siguiente ola de violencia, la mayor conciencia de ambos luchadores se vio desviada por un fenómeno intrigante. Una cadena de energía naranja había aparecido en el aire a cierta distancia, se movió lentamente como un gusano. Se arrastró hacia adelante y se onduló con un ritmo casi hipnótico, que contrastaba marcadamente con el entorno. Durante varios segundos, ambos luchadores miraron la cuerda naranja con su sentido ki. El campo de batalla estalló en una ráfaga de actividad mientras innumerables ondas en el aire se inclinaban hacia la misteriosa cuerda naranja. Casi todas las puertas liberaron simultáneamente su carga, apuntando a la hebra de energía con intenciones letales. Al mismo tiempo, Ajax entró en acción, dirigiéndose instintivamente hacia el lugar donde sospechaba que Musin, ese niño tonto e imprudente, se escondía. ¡Qué suerte! Por supuesto, se enfrentaba al único enemigo de la fuerza Freezer capaz de detectar energía. Pero Ajax no tuvo tiempo de pensar en sus dudas, porque sabía que Musin estaría en peligro mortal si las explosiones llegaban antes que él. Efectivamente, vio a Musin acurrucado detrás de una roca, visiblemente aterrorizado por ser el objetivo de los ataques entrantes. Sin dudarlo, Ajax apareció frente al joven asustado y lanzó con el revés la primera de las poderosas explosiones de energía dirigidas a Musin. Los ojos de Ajax se movieron rápidamente mientras tomaba el control de la situación. Desató una andanada de rayos Dodon, enviándolos como una lluvia de meteoritos.
Los rayos formaron un arco en el aire, interceptando e interrumpiendo muchas de las explosiones entrantes. Las explosiones rugieron cuando los rayos Dodon detonaron los ataques antes de que pudieran alcanzar su objetivo. Un orbe azul apareció directamente sobre él. Sin siquiera mirar, un rayo Dodon se elevó, perforando el núcleo del orbe y provocando que explotara en un brillante destello de luz azul. Pero Ajax sabía que esto era solo el comienzo. 7 explosiones más convergieron sobre ellos desde todas las direcciones, y 7 rayos Dodon se encontraron con cada una de ellas de frente. Los rayos chocaron en el aire, neutralizándose entre sí en una impresionante exhibición de energía. Mientras tanto, detrás de Ajax, la cuerda naranja se había conectado silenciosamente con él, su energía se fusionó sutilmente con la suya. Aunque Ajax logró defenderse momentáneamente del bombardeo con contraataques, sabía que estaba luchando una batalla perdida. El ataque característico de Heize ya se había multiplicado en escala a su alrededor, creciendo de 100 puertas ondulantes a casi 1000. No podía mantener esta defensa por mucho más tiempo, y desafortunadamente, Musin no era tan fuerte como él. Pero a pesar de la intensa presión, Ajax sintió una calma inesperada. El mundo a su alrededor parecía retroceder mientras se volvía cada vez más claro. La verdad era que 5 días era un tiempo demasiado breve para dominar lo que los Namekianos tardaron décadas en lograr, si es que alguna vez lo lograron. Después de 5 días, todavía no estaba más cerca de alcanzar ese estado a voluntad. A pesar de saberlo, había planeado dejar atrás a Musin para mantenerlo a salvo, porque Ajax no quería ver al joven asesinado. Pero el pequeño parlanchín testarudo se había aventurado a la refriega por su cuenta, arriesgando su vida para ayudar a Ajax. El chico incluso había dejado atrás a Nail, su héroe. Bueno, como hermano mayor, Ajax simplemente no podía traicionar esa confianza. Y prometió que ganarían, ¿no? Ajax cerró los ojos, dejando que sus brazos cayeran libremente a los costados mientras las innumerables ráfagas de energía seguían cayendo sobre él. La hebra de energía naranja conectada a él pulsaba rítmicamente, su brillo se intensificaba en respuesta a su serenidad. No había mentido cuando dijo que no podía ingresar a la zona a voluntad, pero al mismo tiempo, eso tampoco era del todo exacto. Sería más preciso decir que no podía ingresar a la zona a voluntad por su cuenta. Pero esta vez, no estaba solo. Un momento después, los ojos de Ajax se abrieron de golpe y un relámpago plateado chisporroteó ferozmente desde ellos. Como si sintiera la presencia de un ser superior, cada una de las explosiones que se dirigían hacia Ajax se detuvo de inmediato, sin excepción. Miles de proyectiles de energía brillantes quedaron suspendidos en el aire a su alrededor, inmóviles y congelados en su lugar. Ajax miró con calma a Heize en la distancia. La batalla había terminado. Era hora de acabar con esta perra. Ajax se dio la vuelta y se inclinó para acariciar suavemente la cabeza de Musin. El joven Namekiano miró hacia arriba con miedo ante las aterradoras explosiones que los rodeaban, pero también había un destello de asombro al presenciar el poder de la zona. «Quédate aquí», dijo Ajax en voz baja y tranquilizadora. «Terminará pronto». Con eso, Ajax se enderezó y comenzó a caminar con confianza pero sin prisa hacia Heize. Mientras se movía, la miríada de explosiones de energía, congeladas en el tiempo como gotas de lluvia, se separaron para despejar su camino. A medida que pasaba, comenzaron a orbitarlo como electrones alrededor de un núcleo, o planetas alrededor de su sol. Ajax logró avanzar sin obstáculos, ya que Heize había dejado de disparar por completo. La élite simplemente miró fijamente a Ajax sin comprender, con la boca ligeramente entreabierta, los ojos moviéndose rápidamente entre los muchos ataques de energía que giraban alrededor de Ajax. Después de cerrar algo de la distancia, Ajax se detuvo y le lanzó a Heize una mirada penetrante e intensa. Un rayo de electricidad amenazante brilló en el rabillo del ojo y bailó bruscamente por el aire. A pesar de la distancia significativa que todavía los separaba, Heize flotó hacia atrás reflexivamente, su cuerpo retrocedió instintivamente ante la presión de la presencia de Ajax. Heize se detuvo abruptamente y miró su propio cuerpo con los ojos muy abiertos. Su expresión pasó de la incredulidad a la humillación, y luego rápidamente se transformó en un ceño fruncido de ira. Con un rugido furioso, Heize empujó su brazo sano restante hacia adelante para renovar su asalto. El cielo se oscureció cuando una andanada de ráfagas de ki descendió sobre Ajax como un enjambre de langostas, llenando el aire con un zumbido ominoso. Pero esta vez, Ajax estaba en la zona. Y eso lo cambió todo.
Ajax agitó las manos casualmente, como si estuviera apartando una cortina invisible, y cada ataque que se dirigía hacia él se detuvo abruptamente. Sin apartar la vista de Heize, Ajax comenzó a flotar hacia arriba. Mientras Ajax ascendía, levantó su mano derecha en alto, sosteniéndola en alto como si fuera un director de orquesta preparándose para dirigir una orquesta. Luego, con un movimiento rápido, la bajó. En perfecta sintonía con su gesto, su energía se extendió por el campo de batalla, consumiendo sin esfuerzo el territorio de Heize sin la menor resistencia. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji del ojo, así sabré quiénes ven mis videos completos. Mientras Ajax solidificaba su control, las ondas detrás de él que anteriormente habían estado bajo el mando de Heize se rompieron como un cristal frágil y desaparecieron por completo. En unos momentos, los territorios de Heize y Ajax dividieron una vez más el campo de batalla por la mitad, tal como había sido al comienzo de la batalla. Heize gruñó y ajustó rápidamente su postura. Detrás de él, innumerables ondas emergieron en el aire, cada una reuniendo energía carmesí. Ajax observó la formación de cada onda con la intensa concentración otorgada por la zona. Los intrincados patrones y movimientos de la energía a medida que se formaban las puertas se desplegaron ante él en cámara lenta. Al final, ni una sola se le había escapado. Cuando las ondas dejaron de formarse, Ajax finalmente habló, su voz tranquila pero con un dejo de diversión. Creo, comenzó, que es algo así. Ajax extendió su mano como si sostuviera una manzana invisible en su palma. El aire sobre su mano comenzó a brillar y ondular, como la superficie del agua agitada. La distorsión aumentó, retorciéndose y deformándose hasta que tomó una forma semitransparente. Una puerta, idéntica en diseño a la de Heize, pero con una diferencia clave. Brillaba con un plateado brillante. Al otro lado del campo de batalla, los ojos de Heize casi se le salían de las órbitas. Ajax inclinó la cabeza ligeramente mientras examinaba la puerta plateada que flotaba sobre su mano. Con un asentimiento satisfecho, cerró la mano casualmente, aplastando la puerta sin esfuerzo entre sus dedos. Los fragmentos de la puerta se disiparon en el aire y la mirada de Ajax regresó a Heize, ahora destellando un destello peligroso. Con un gesto que recordaba al de un emperador dirigiéndose a sus súbditos, Ajax extendió los brazos a ambos lados. Detrás de él, el aire brilló cuando se materializó una única puerta plateada, seguida rápidamente por otra y luego otra. En poco tiempo, el cielo se adornó con una magnífica exhibición de innumerables puertas plateadas, primero decenas, luego cientos y finalmente miles, todas reunidas para formar una gran y majestuosa formación detrás de él. Ajax permitió que una pequeña sonrisa de satisfacción curvara sus labios mientras contemplaba la impresionante escena. Por una vez, decidió complacer a su Tznibil interior. No entenderás la referencia, Heize, pero siempre quise decir esto. Cerró los ojos brevemente y, cuando los volvió a abrir, una repentina e intensa explosión de electricidad brotó de sus pupilas. Puerta de Babilonia, abierta. Como era de esperar, la referencia pasó desapercibida para Heize, pero no importaba. La violencia era el único lenguaje que necesitaban. Ante una señal tácita, ambos luchadores lanzaron sus ataques simultáneamente. Los ojos de Ajax siguieron la trayectoria de cada explosión con una velocidad sobrehumana, sus pupilas se movían rápidamente de un lado a otro como si empuñara el legendario Sharingan. Cada vez que Heize lanzaba un rayo carmesí, Ajax respondía de la misma manera, igualándolo sin esfuerzo con un contraataque igualmente preciso. Entre los dos, una cantidad incontable de rayos de Qibla los dos chocaron, neutralizándose entre sí en una brillante lluvia de chispas. Mientras Heize luchaba con feroz intensidad, Ajax se mantuvo tranquilo y metódico. Comenzó a dar pasos lentos y sin prisas hacia Heize, caminando por el aire como si fuera tierra firme. Con cada paso, su influencia se expandía, invadiendo gradualmente el dominio de Heize como un cáncer insidioso. La expresión de Heize se torció en algo desagradable mientras observaba el avance constante de Ajax. Apretando los dientes, canalizó su energía en 2 puntos concentrados y, con pura fuerza de voluntad, logró conjurarlos como 2 orbes azules, uno a cada lado de Ajax. Pero Ajax no mostró ningún signo de preocupación. En cambio, mantuvo su ritmo pausado, lanzando solo una mirada breve, casi despectiva, a los 2 orbes Kamehameha incipientes que Heize había creado. Con un movimiento descuidado de su mano, los orbes se dispersaron en una lluvia brillante de partículas que se disiparon inofensivamente en el aire.
Así como tú has aprendido de mí, yo también puedo aprender de ti, murmuró Ajax en voz baja, completamente consciente de que Heize no podía escucharlo por la cacofonía de las explosiones de la tormenta de meteoros y la puerta de Babilonia. Ajax extendió un dedo, apuntando directamente a Heize, y dos orbes azules se materializaron junto a Heize, replicando la misma táctica que Heize acababa de usar. Los orbes pulsaron una vez. Los ojos de Heize se abrieron de par en par y saltó hacia atrás al instante. Sus instintos forjados en la batalla se activaron justo a tiempo, ya que apenas milisegundos después, los dos orbes azules explotaron, liberando ondas gemelas de Kamehameha. Los rayos atravesaron el espacio donde Heize había estado unos momentos antes, pasando tan cerca uno del otro que casi se tocaron. Pero como si golpearan una superficie reflectante, las ondas de Kamehameha se refractaron de repente, rebotando en direcciones completamente erráticas como si estuvieran atrapadas en una demente casa de la diversión de espejos. Pero los rayos solo parecían rebotar al azar. Gradualmente e inevitablemente ajustaban su trayectoria para seguir a Heize sin importar a dónde fuera. Ajax se aseguró de eso. Ajax inclinó la cabeza ligeramente mientras observaba las esquivas cada vez más desesperadas de Heize con una curiosidad distante. Era un poco lamentable ver al alguna vez confiado Heize ahora tambaleándose bajo la presión. Claramente, Heize estaba fuera de su alcance, probablemente porque nunca se había enfrentado a nadie que pudiera superarlo tan completamente en control de energía. Debe haber sido desorientador para Heize darse cuenta de que sus estrategias generalmente infalibles eran completamente inútiles contra Ajax. Pero Ajax no pudo evitar simpatizar, al menos un poco. Después de todo, se había enfrentado exactamente al mismo dilema antes en la batalla, luchando contra la abrumadora manipulación de energía de Heize. Entendía lo que era estar en el lado receptor de un control tan absoluto, sentir que cada movimiento realizado sería contrarrestado antes de que pudiera ejecutarse por completo. Ahora, sin embargo, la situación había cambiado y Ajax era el que tenía el control, observando con calma cómo Heize luchaba contra un nivel de control de ki que no podía contrarrestar. Los dos rayos Kamehameha finalmente alcanzaron a Heize, golpeándolo en una explosión de energía. Fue un momento significativo, marcando la primera vez en la batalla que Heize había sido golpeado por ataques de ki. El bombardeo de Meteor Storm cesó cuando una espesa nube de humo y escombros envolvió el área donde Heize había estado parado. Después de unos momentos tensos, la silueta de Heize emergió del humo. Se tambaleó en el aire, su rostro se retorció de dolor mientras se agarraba el brazo ya roto que colgaba flácido a su costado. El élite parecía estar incrédulo ante su primer revés genuino en esta batalla, pero cuando el impacto inicial desapareció, su expresión se endureció a una de feroz determinación. Apretando los dientes, concentró su energía, haciendo que todas sus puertas se reactivaran. Cada puerta palpitaba con poder, disparando un haz concentrado de energía carmesí que convergía en un único punto frente a él. Sin embargo, la energía convergente no explotó como uno podría haber esperado. En cambio, la energía convergente comenzó a fusionarse en un orbe giratorio de poder caótico. El orbe se expandió rápidamente, aumentando de tamaño hasta que fue casi el doble del tamaño de Heize. Zarcillos salvajes de relámpagos carmesí se arquearon desde su superficie mientras flotaba siniestramente en el aire. Esta fue la táctica final de Heize, un ataque desesperado de todo o nada. Con un rugido de furia intensa, Heize bramó su ataque definitivo. Catástrofe carmesí. Con ese rugido feroz, Heize empujó su mano ilesa hacia adelante y golpeó el enorme orbe de energía. Sin embargo, cuando su puño se acercó, ocurrió un fenómeno inesperado. Su golpe nunca hizo contacto, como si el orbe y su puño se estuvieran repeliendo como dos imanes de la misma polaridad. La bola de energía se estremeció y se distorsionó en reacción al puñetazo de Heize, congelándose momentáneamente en el aire antes de ser lanzada lejos de su puño a velocidades vertiginosas hacia Ajax. Sin embargo, Ajax observó toda la secuencia impasible. Su paso constante y medido hacia Heize nunca vaciló, incluso cuando el orbe de energía se acercaba a él. A medida que el orbe se acercaba, su vertiginoso impulso disminuyó gradualmente hasta detenerse por completo, flotando dócilmente sobre la mano de Ajax como si hubiera perdido toda la voluntad de luchar. Ajax flexionó ligeramente las manos y el enorme orbe de energía comenzó a encogerse rápidamente, comprimiéndose hasta un grado extremo. A medida que se encogía, el color del orbe cambió de un carmesí turbulento a un azul radiante, incluso mientras se volvía cada vez más luminoso con cada momento que pasaba.
Para cuando el orbe se había encogido al tamaño de un albaricoque pequeño, su color se había asentado en un azul tranquilo, una clara señal de que el ataque había sido completamente requisado y controlado por Ajax. Ajax estudió pensativamente la pequeña esfera del tamaño de un albaricoque, debatiendo qué debería hacer con ella. ¿Debería terminar la batalla de inmediato o debería hurgar en el cerebro de Heize un poco más? Sin más avisos, el orbe del tamaño de un albaricoque expulsó de repente un Kamehameha en forma de láser. Salió disparado con una velocidad notable, no muy diferente a un cañón de rayos especial, solo que más concentrado. Heize no tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que el élite Jinju se diera cuenta de que estaba siendo atacado, el láser ya había pasado por su oreja, errándolo por apenas unos centímetros. Heize se quedó paralizado, temblando con los ojos muy abiertos. Su mirada se fijó en Ajax, que lo miraba fijamente al otro lado del campo de batalla. Finalmente, la expresión de Heize cambió de incredulidad aturdida a resignación. Sus hombros se desplomaron, la lucha aparentemente se le agotó. Pero justo cuando los hombros de Heize se desplomaron, su rostro se endureció de repente y su mirada se agudizó con una intensidad sombría. El desaliento anterior fue reemplazado por una luz ferviente que brilló siniestramente en sus ojos. Con un rugido gutural, comenzó a atraer hacia sí hasta el último bit de energía que aún podía controlar en el campo de batalla, todo su cuerpo brillaba con un resplandor poderoso, casi desesperado. Ajax observó atentamente cómo la energía de Heize aumentaba y se concentraba en un punto focal. Entrecerró los ojos. El proceso de reunir tales cantidades de energía volátil en un solo punto era peligroso porque, si no se manejaba adecuadamente, la energía podría explotar catastróficamente, liberando esencialmente todo el ki a la vez. Pero Heize era demasiado hábil para dejar que la energía detonase accidentalmente, lo que significaba que esta era una técnica. En cuanto a las técnicas, Ajax encontró esta técnica particularmente intrigante. Todos los luchadores estaban limitados por la velocidad máxima a la que podían liberar su ki, lo que significa que el poder de cada explosión de ki estaba limitado por esta velocidad de liberación en lugar de la capacidad total de ki del usuario. El Kamehameha eludió un poco este límite al permitir al usuario reunir ki en un orbe comprimido fuera de su cuerpo, lo que resultó en una explosión inicial de poder de ataque que excedía la tasa máxima en proporción al tiempo de carga. El Kiko también evita esta tasa máxima, pero a través de un mecanismo que aún no había entendido. El método que Heize estaba empleando parecía eludir también esta limitación. Al atraer toda la energía del ambiente hacia un punto concentrado, Heize estaba comprimiendo y amplificando efectivamente su poder previamente liberado. Para usar una analogía, en lugar de estar restringido al caudal de un río, Heize tenía acceso a todo el lago al que desembocaba el río. Sin embargo, considerando la prodigiosa habilidad de Heize en el control de la energía, debería ser más que capaz de dirigir la energía hacia Ajax. Si se podía apuntar al epicentro del ataque, lo que probablemente podría ser, no había necesidad de usarlo como un movimiento de estilo kamikaze reuniendo energía a su alrededor. Entonces, un pensamiento inquietante cruzó por la mente de Ajax. ¿Heize estaba planeando intencionalmente que el ataque fuera autodestructivo? Era una posibilidad sombría. Tal vez Heize creía que el ataque sería neutralizado si lo dirigía hacia Ajax, lo cual no era una suposición descabellada porque absolutamente lo sería. En su desesperación, Heize podría haberse presionado para la destrucción mutua a través de la filosofía del arte es una explosión. Bueno, si su oponente ya estaba tan desesperado, entonces no tenía sentido prolongar la batalla por más tiempo. De todos modos, a Ajax nunca le gustó mucho el arte. Desde una corta distancia, Heize abrió la boca para rugir su desafío. Convergencia carmesí. En un instante, Ajax desapareció y reapareció a solo 10 pies de Heize. La energía de Ajax se extendió en una ola, erosionando los últimos vestigios de control que Heize tenía sobre el poder volátil que había acumulado. La convergencia de energía se detuvo de repente, y el aire alrededor de Heize pareció espesarse, formando una barrera sólida a su alrededor. Si Heize hubiera intentado moverse, el aire denso habría obstaculizado severamente sus esfuerzos, haciendo que cualquier intento de escapar fuera inútil. Sin embargo, Heize permaneció quieto, su postura era de aceptación tranquila y sombría, como si ya hubiera aceptado su destino. Ajax se acercó a Heize y se detuvo directamente frente a él. En un último intento, Heize apretó su mano, tratando una vez más de activar la energía reunida. Sin embargo, Ajax lanzó una simple mirada a la mano de Heize, y con esa mirada, Heize se detuvo.
Heize miró su mano vacía con una sonrisa amarga. Oye, solo dame una respuesta, pidió Heize, su voz con una nota de cansada curiosidad. ¿Cómo diablos te volviste tan bueno tan rápido durante la pelea? Concentración extrema. Heize se rió entre dientes ante la respuesta directa pero críptica de Ajax y negó con la cabeza. ¿Crees que vas a derrotar a Lord Freezer con eso, Bueno, esto no será suficiente. Incluso con nuestro control de energía de primera categoría, tenemos límites, y el poder puro de Lord Freezer supera esos límites. Lo sé, respondió Ajax solemnemente. Pero luego hizo una pausa, su expresión se volvió pensativa cuando las palabras de Kami de su entrenamiento en el mirador hace un año resonaron en su mente como un susurro fantasmal. Si dominas el ki, puedes encontrar soluciones a problemas que otros no pueden resolver. Las cosas que nunca pensaste que fueran posibles se vuelven posibles, para ti. Esas palabras habían tocado una fibra sensible en él en ese entonces, pero Ajax todavía estaba desentrañando su significado completo incluso ahora. El viaje hacia el dominio del ki no se trataba solo de ganar poder, se trataba de desbloquear el potencial y encontrar nuevas formas de superar las limitaciones que alguna vez parecieron insuperables. Pronto descubriría si la sabiduría de Kami podría resistir el poder de Freezer. Ajax miró a Heize a los ojos con determinación. Pero nunca dije que estaba luchando solo contra él. Ajax levantó su mano en un puño y la presionó suavemente contra el pecho de Heize, justo sobre su corazón, en un gesto que recordaba a un golpe de puño. Era una señal de respeto y reconocimiento por el papel que Heize había desempeñado en su desarrollo. Gracias por todos los nuevos trucos. Estoy seguro de que se convertirán en un elemento básico para mí en el futuro. Heize se rió cuando escuchó sus propias palabras arrojadas hacia él. Jaja. Vete a la mierda, amigo. Creo que lo apreciaría mucho más si me dejaras vivir. Pero ambos guerreros sabían que ese deseo no era realista en las circunstancias actuales. Sin decir otra palabra, Ajax hizo su movimiento. Desató el Rokugan, enviando una onda de choque colosal que desgarró y atravesó el espacio alrededor del corazón de Heize. El impacto fue inmediato y devastador. La sangre brotó de la boca de Heize mientras su cuerpo se desplomaba, colgando en el aire, sostenido solo por el dominio aeroespacial. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Ajax desactivó el dominio aeroespacial, lo que provocó que Heize cayera al suelo con un fuerte golpe. Cuando Ajax aterrizó junto a la forma caída de Heize, su sentido ki detectó los últimos destellos de la energía de Heize disminuyendo y luego desapareciendo por completo. A pesar de que Heize fue derrotado, Ajax decidió no salir de la zona. La tensión mental necesaria para mantenerlo todavía era manejable, y volver a entrar en él más tarde sería mucho más difícil. Además, Ajax sospechaba que podría necesitarlo para la próxima confrontación con los miembros restantes de la fuerza Jinju. Una vez tomada la decisión, Ajax regresó a Musin. El joven namekiano lo saludó con una estereotipada avalancha de charlas emocionadas, y juntos se dirigieron hacia el lugar donde Ajax percibió a los miembros restantes de la fuerza Jinju en algún lugar de Namek. Jinju cometió un error. La cagó. Mal. Antes, cuando su explorador detectó una débil señal de energía acercándose a Rekome, sospechó que era el nuevo enemigo con un nivel de poder de 90.000, del que el cuartel general le había advertido. Pero no debería haber esperado a que el enemigo apareciera. En el momento en que recibió el informe sobre la línea defensiva orbital derribando la nave espacial rebelde, debería haber actuado. Debería haber matado a los dos Guldo que luchaban y haberse ido de inmediato. En cambio, se quedó, confiado en que su equipo podría resistir o escapar de lo que se les presentara. En el momento en que su explorador detectó otro nivel de poder acercándose a Rekome, corrió a toda velocidad, llevando su cuerpo al límite. Pero ya era demasiado tarde. Supo que lo era en el instante en que el explorador mostró que el nivel de poder saltaba de 90.000 a 180.000. Su corazón se hundió, pero no dejó que eso lo detuviera. El enemigo ahora era mucho más fuerte que él, pero aún así siguió adelante. Por Rekome. Porque Rekome no era solo un compañero de equipo, era el baluarte de la fuerza Jinju, el que siempre soportaba los golpes más duros para el equipo y regresaba aún más fuerte. Rekome se había ganado con creces el derecho de que Jinju arriesgara su vida por él. Pero entonces, el explorador volvió a sonar y el nivel de poder se disparó a más de 270.000. A Jinju se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Se acabó.
Ya podía prever el resultado porque, sin importar lo fuerte que fuera Rekome, no podría sobrevivir contra un poder tan abrumador antes de que Hinju pudiera alcanzarlo. La comprensión golpeó a Hinju como un puñetazo en el estómago y se detuvo en seco, mirando fijamente un punto aleatorio de Namek con incredulidad. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había dejado que sucediera? Hinju no era ajeno a los altibajos de la batalla, pero esto era diferente. No era solo una derrota, era una catástrofe, un fracaso total en la protección de uno de los suyos. Rekome había contado con él y lo había decepcionado. Por primera vez en años, Hinju sintió el peso aplastante de la culpa. Su fe en la fuerza de la fuerza Hinju lo había cegado ante el verdadero peligro. ¿Se podría haber evitado todo esto si hubiera dudado un poco más del poder de su equipo? Así que ahora, Hinju se quedó con una amarga elección. Seguir adelante en una batalla que sabía que no podía ganar, o dar marcha atrás, vivir para luchar otro día y cargar con la culpa de abandonar a Rekome con él para siempre. La respuesta debería haber sido clara, pero Hinju se quedó paralizado, dándose cuenta de que por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. Al final, el universo decidió por él. La energía de Rekome se desplomó en su rastreador, cayendo a un número peligrosamente bajo. Una oleada de ira e impotencia se apoderó de Hinju, pero se la tragó. No había tiempo para arrepentimientos. Armó de valor y tomó la decisión más difícil que había enfrentado en años. Se dio la vuelta y dejó atrás a Rekome. Sería inútil irse ahora. La pelea ya estaba perdida y, cuando llegara a Rekome, sería demasiado tarde. Rekome estaba prácticamente muerto, especialmente con Vegeta en el área. Hinju no podía permitirse perder más tiempo. Necesitaba reagruparse con su equipo para tener una oportunidad contra este enemigo inmensamente poderoso. Apretando los dientes, siguió adelante, con su cuerpo en piloto automático, mientras corría de regreso a Guldo a toda velocidad. Menos de un minuto después, volando por los cielos desolados de Namek, la energía de Rekome cayó abruptamente a cero y desapareció por completo de su rastreador. El corazón de Hinju se apretó, sus dientes rechinaron de dolor. Había luchado junto a Rekome durante décadas y había compartido incontables batallas y victorias con él. No eran solo camaradas, eran hermanos de armas, y ahora, así de simple, se había ido, para siempre. Y fue su fracaso táctico lo que causó esto. Él era el culpable. Hinju sabía que la muerte de Rekome estaba en sus manos. La mano de Hinju tembló mientras alcanzaba su explorador, preparándose para informar al resto del equipo lo que había sucedido. Necesitaba decirles, reunirlos y prepararlos para la amenaza a la que se enfrentaban. Pero antes de que pudiera enviar el mensaje, su explorador lo interrumpió, lanzando una alerta urgente. Observó con incredulidad cómo la señal de energía de Burter se reducía a cero en un instante. La brusquedad de eso lo dejó congelado en pleno vuelo, su mente dando vueltas para comprender lo que acababa de suceder. Se quedó mirando el círculo inmóvil en la pantalla del explorador, el número 0 lo miraba con una mirada tan definitiva que le provocó una fría descarga en la columna vertebral. Burter, su demonio de la velocidad, el que podía superar en maniobras a cualquiera, se había ido, así de simple. Hinju respiró temblorosamente, tratando de recomponerse, pero la conmoción siguió resonando en él como un eco cruel. Se suponía que Burter era intocable, su agilidad incomparable, y sin embargo, allí estaba. Una prueba irrefutable de que Burter había caído. Pero el universo, al parecer, aún no había terminado con él. Apenas unos momentos después, otro golpe aplastante golpeó el corazón ya roto de Hinju. Observó con horror y desesperación cómo el nivel de energía de Heize parpadeaba y luego desaparecía por completo la energía vibrante y ardiente que había definido a Heize, la presencia constante al lado de Hinju durante tanto tiempo, se apagó como la llama de una vela en el viento. ¿Qué está pasando? Los pensamientos de Hinju se enredaron, su mente incapaz de aceptar la cruda realidad. Esto no es real, ¿verdad? Heize, incluso Heize está muerto. El pensamiento se sentía irreal, incomprensible. Heize había sido su roca, su confiable segundo al mando, siempre allí para respaldarlo. Y ahora él también se había ido. Hinju apretó los dientes con tanta fuerza que casi se rompieron bajo la presión. El trío de ceros en su rastreador lo miró fijamente, burlándose de él con su brutal simplicidad. Miró los números, su visión se volvió borrosa mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. La pantalla del rastreador se volvió borrosa cuando las lágrimas finalmente se derramaron, trazando caminos cálidos y silenciosos por sus mejillas. Todo se estaba desmoronando.
Todo lo que había construido, todo por lo que habían luchado, se desmoronaba ante sus ojos. Nunca había imaginado que terminaría así. La fuerza Jinju, el escuadrón más elitista del universo, se había reducido a nada más que números vacíos y sin vida en un explorador. Dolía. Dolía más que cualquier cosa que Jinju hubiera sufrido antes. Jinju se secó las lágrimas no derramadas de sus ojos, obligando al dolor a retroceder a un segundo plano de su mente. Seguía siendo el capitán, e incluso ante la abrumadora pérdida, seguía siendo su deber liderar. Tenía que seguir adelante, por el equipo, por la esperanza de que todavía quedaba algo por salvar. Porque al final, la fuerza Jinju era un equipo de 5. No había tiempo para lamentarse. Guldo había prometido eliminar a los otros 2 y alcanzarlos, lo que le daría a Jinju más tiempo para llegar a Rekome. Había sido un plan basado en la confianza y la fe en las habilidades de cada uno. Pero ahora, sobrevivir. Jinju gritó en su mente mientras despegaba hacia Guldo a toda velocidad. Tienes que sobrevivir. Jinju sabía que estaba más lejos de Guldo en comparación con donde habían estado Burter y Heize. Rekome se había separado primero, tomando un camino diferente, y ahora Jinju se maldecía a sí mismo por permitir que Rekome tomara esa decisión. La idea de perder potencialmente a Guldo, de ver otro cero aparecer en su rastreador, era insoportable. Y así, Jinju se esforzó hasta sus límites absolutos, su cuerpo se tensó bajo una inmensa presión mientras aceleraban más allá de su velocidad máxima. Ya no le importaba conservar energía. El corazón de Jinju latía con fuerza en su pecho, su respiración se convertía en jadeos entrecortados mientras se esforzaba más, para ir más rápido. Todo lo que le importaba ahora era llegar a Guldo antes que nadie más. Tenía que hacerlo a tiempo. Tenía que hacerlo. No dejaría que la fuerza Jinju se redujera a nada. No permitiría que Guldo muriera solo. Jinju era su capitán, y mientras aún tuviera aliento, lucharía para mantener a su equipo con vida. Incluso si eso significaba esforzarse al máximo, incluso si eso significaba enfrentarse a un enemigo desesperadamente poderoso que ya había diezmado a la mitad de su escuadrón, Jinju no se detendría. No hasta que llegara a Guldo. No hasta que supiera que al menos uno de sus hombres estaba a salvo. 10 minutos después, casi 10 minutos después, Jinju finalmente vio a Guldo en la distancia. Una enorme ola de alivio lo invadió, tan intensa que casi lo hizo caer de rodillas en pleno vuelo. Guldo todavía estaba luchando. Contra todo pronóstico, se mantenía firme y, aún mejor, Jinju había sido el primero en llegar. No era demasiado tarde, todavía había esperanza. Cuando Jinju se acercó, vio que los 2 luchadores bajos se congelaron de repente, con los ojos muy abiertos por el miedo. No tuvieron tiempo de reaccionar antes de que pasara a toda velocidad junto a ellos y alcanzara a Guldo. La fuerza de su llegada envió una onda expansiva por el aire, dejando sin aliento a sus oponentes. Desde su visión periférica, Jinju los vio tambalearse hacia atrás, el terror grabado en sus rostros, mientras comprendían la magnitud de la pesadilla a la que ahora se enfrentaban. Deberían estar aterrorizados. Los iba a destrozar miembro por miembro. Pero Jinju no les dedicó ni una segunda mirada. Toda su atención estaba en Guldo. Abrió la boca, listo para preguntar si Guldo estaba bien, las palabras casi salieron de su boca. Pero entonces lo vio. Los 4 ojos de Guldo se llenaron de lágrimas, su pequeño y robusto cuerpo temblaba mientras luchaba por contener los sollozos. Capitán. La voz de Guldo se ahogó por la emoción, su tono generalmente suave se quebró bajo el peso de su dolor. El equipo. Todos están, no pudo terminar, se atragantó con las palabras, y luego, en un momento desgarrador, Guldo se derrumbó por completo, llorando ahora que su capitán estaba aquí. A pesar de las circunstancias, el tono de Guldo no tenía rastro de culpa, solo un profundo alivio. La boca de Jinju se cerró de golpe, su corazón dio un vuelco dolorosamente ante la vista. Guldo estaba llorando, llorando como un niño, las lágrimas brotaban de sus 4 ojos. Jinju nunca había visto a Guldo así, tan completamente destrozado. Ver a Guldo llorar en silencio encendió una rabia incandescente e impía en lo más profundo de él, una furia que ardía más que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Sus puños se apretaron con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas, haciendo que la sangre goteara inadvertidamente al suelo. Jinju juró luchar con todo lo que le quedaba. Por Buter, por Heize, por Rekome y por Guldo. Los ahogaría en su sangre. Krillin y Gohan se estremecieron cuando Jinju se volvió lentamente hacia ellos. La expresión de Jinju era una vista aterradora de contemplar. Apretó los dientes con tanta fuerza que los músculos de su cuello se tensaron como resortes en espiral listos para romperse.
Sus ojos ardían con una intensidad ardiente, las pupilas se estrecharon en rendijas letales que transmitían una única y escalofriante promesa: la muerte. No había vacilación ni duda en esos ojos, solo una determinación fría y despiadada de aniquilar a los enemigos que habían llevado a su equipo a la ruina. Gohan y Krillin se dieron la vuelta de inmediato para huir. Jinju solo pudo elogiar su decisión. Con casi nada que perder, era más peligroso que nunca. Los lazos que una vez lo habían mantenido bajo control, que le habían dado un propósito y autocontrol, habían desaparecido. Había terminado con los juegos, con las contenciones. Le habían quitado todo y ahora pagarían el precio. Esto ya no era un ejercicio de entrenamiento, ni era una batalla en el sentido tradicional de la palabra. Era una ejecución, simple y llanamente. El poder total de Jinju estalló en un torrente. Incluso mientras flotaba a unos pocos pies por encima, el suelo debajo de él todavía se agrietaba y se astillaba por la pura fuerza de su aura. La energía se reunió en su mano, formando un orbe enorme y brillante, una versión personal pero más débil de la supernova de Lord Freezer. Se hizo más y más grande hasta que se expandió al tamaño de un pequeño avión, irradiando calor tan intenso que distorsionó el aire a su alrededor en ondas brillantes. Con un rugido salvaje, Jinju lanzó el ataque, enviando a la pequeña supernova corriendo hacia sus enemigos que huían. El orbe se movió a una velocidad asombrosa, mucho más allá de lo que Gohan y Krillin podrían esperar superar. Un pulso invisible de energía barrió el campo de batalla, pero Jinju no tuvo tiempo de procesarlo, ni de pensar en nada más. Simplemente observó desde la distancia, con los ojos entrecerrados y una expresión fría. Podía ver el miedo en sus ojos, la desesperación en sus movimientos, y sabía que no tenían posibilidad de escapar. El ataque simplemente había sido demasiado rápido. Correr más rápido que él era imposible dada la velocidad de sus enemigos. De hecho, ni siquiera hubo tiempo para cambiar de dirección o esquivar moviéndose perpendicularmente a su trayectoria. Gohan y Krillin se giraron para enfrentar la explosión que se aproximaba al unísono, sus manos extendidas en una resistencia final. Juntaron cada onza de energía que tenían en sus palmas, creando una barrera de ki improvisada. Jinju quería reír. Ni siquiera era suficiente. Esta era la supernova, no una explosión común ni corriente. Sin embargo, el resultado que Jinju había deseado no se manifestó como él esperaba. Para sorpresa total de todos, la supernova en llamas, que había estado avanzando con un impulso imparable momentos antes, comenzó a desacelerarse. La feroz energía que parecía lista para aniquilar todo a su paso pareció vacilar como si chocara contra una pared invisible. Todos observaron con incredulidad cómo el enorme orbe de destrucción se detuvo a 1 metro de Gohan y Krillin, su intenso calor quemó sus manos extendidas. Instintivamente, la pareja retrocedió, flotando hacia atrás desconcertados. La supernova pareció estremecerse antes de comenzar a encogerse de repente. Parecía arder más a medida que se contraía, su tono naranja ardiente cambió a un azul profundo y vibrante, pero el calor abrasador fue reemplazado por una frialdad inusual, casi serena. Todos en el campo de batalla, Gohan, Krillin, Guldo e incluso Jinju, observaban en silencio atónitos, completamente perplejos por el fenómeno. No se parecía a nada que hubieran visto antes. La supernova continuó encogiéndose, comprimiéndose en una esfera de energía concentrada del tamaño de una pelota de baloncesto. «Guldo», gritó de repente Jinju, con voz aguda y autoritaria. Acababa de reconstruir lo que estaba sucediendo. Como si fuera una señal, un láser penetrante surgió del corazón del orbe azul, un rayo de energía concentrado tan poderoso que parecía atravesar la estructura misma del espacio. El láser avanzó a una velocidad inimaginable y, por una fracción de segundo, pareció atravesar el cuerpo de Jinju. Pero en realidad, Jinju y Guldo ya habían reaparecido a poca distancia, con el rostro pálido y el sudor goteando de sus cejas. Sus ojos estaban muy abiertos por la adrenalina de escapar por poco de un desastre. El láser, por otro lado, no se detuvo. Continuó viajando lejos en la distancia, atravesando todo lo que se interponía en su camino. Rocas, montañas, árboles y cualquier otra cosa lo suficientemente desafortunada como para estar en su trayectoria. Eso estuvo cerca, dijo Jinju, con voz temblorosa mientras él y Guldo observaban la destrucción dejada por el láser. Apenas podían creer lo que acababa de suceder. La supernova, uno de los ataques más devastadores de Jinju y Lord Freezer, había sido neutralizado y transformado en algo potencialmente aún más formidable. Pero el peligro estaba lejos de terminar.
De repente, Ajax apareció junto a Gohan y Krillin en un destello de energía. Musin estaba a su lado sosteniendo una pequeña rana suavemente en sus manos. El desventurado anfibio parecía inocentemente confundido y muy fuera de lugar, pero no había nada inocente en las intenciones de su llegada. El ceño fruncido de Jinju se profundizó al ver a los recién llegados. Si bien se había concentrado en sobrevivir al láser, parecía que su usuario, una amenaza aún mayor, acababa de entrar en la refriega. Sin dudarlo, Jinju giró, con la intención de escapar con Guldo. Pero justo cuando estaba a punto de lanzarse, sintió un peso aplastante que lo presionaba desde todas las direcciones. El aire a su alrededor se espesó, volviéndose opresivamente denso, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto en su contra. Jinju gruñó por el esfuerzo, llevando sus poderosos músculos al límite, pero aún se movía lentamente. Cada movimiento se sentía como si estuviera avanzando con dificultad a través de melaza, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado y lo hubiera atrapado en un estado de inercia tortuosa. A lo lejos, el aire comenzó a brillar con innumerables ondas plateadas. Los ojos de Jinju se abrieron de par en par al reconocerlo. Había visto esto antes, pero no era esto. Antes de que pudiera reaccionar más, una andanada de explosiones de energía descendió sobre él. A pesar del peligro, el primer instinto de Jinju fue proteger a su compañero de equipo. Miró a Guldo, que todavía estaba congelado por el miedo, y sin dudarlo, envolvió sus brazos alrededor de Guldo lo más rápido que pudo, protegiéndolo por completo con su propio cuerpo. Jinju gruñó cuando las explosiones golpearon su espalda, una tras otra, cada impacto lo acercaba más al suelo. Sus músculos ardían, su piel quemada por el asalto continuo, pero apretó los dientes y se aferró, decidido a proteger a Guldo sin importar qué. Después de lo que pareció una eternidad de bombardeos, Jinju no pudo soportarlo más. Convocando hasta la última gota de su fuerza restante, Jinju reunió su energía en una única y desesperada explosión. Con un rugido que resonó en todo el campo de batalla, lo liberó como una onda expansiva que interrumpió la trayectoria de las explosiones restantes y las hizo desviarse de su curso. La fuerza del Ki de Jinju fue tan inmensa que destrozó las ondas plateadas y el aire sofocante que lo había confinado. El bombardeo opresivo cesó y Jinju finalmente pudo moverse de nuevo. Jinju se tomó un momento para evaluar su condición mientras jadeaba pesadamente, su pecho subía y bajaba con cada respiración dificultosa. Su armadura estaba destrozada, la insignia de la fuerza Jinju, que alguna vez fue orgullosa, apenas era visible a través de las grietas profundas. Su espalda estaba quemada, ennegrecida y humeante. A pesar de la agonía, Jinju se enderezó con un gruñido, obligándose a mantenerse erguido. Miró a Guldo con los ojos muy abiertos, quien, a pesar de todo, estaba ileso. El consuelo por su sacrificio. Al volver su atención al campo de batalla, la expresión de Jinju se endureció en una máscara sombría. Sus ojos recorrieron a los recién llegados y se posaron en Ajax. El chico era relativamente común y corriente. Cabello negro, kimono rojo y camiseta negra, con electricidad plateada chisporroteando en sus ojos. Jinju estaba seguro de que este era el que había vencido a Geize. Antes de poder evaluar por completo a Ajax, Jinju notó movimiento en los bordes de su visión. Giró la cabeza y vio a alguien acercándose desde una dirección. Una mirada rápida en otra dirección reveló tres figuras más avanzando hacia él. En rápida sucesión, llegó Piccolo, su piel verde estropeada por cortes y moretones, respirando entrecortadamente por el agotamiento y las heridas. Pisándole los talones desde otra dirección estaban Vegeta, Nappa y Goku, cada uno mostrando leves signos de fatiga pero aún rebosantes de energía. De repente, Jinju se encontró mirando fijamente a un formidable grupo de oponentes. 7 enemigos en total, 8 si contabas al bebé Namekiano. Sabía que 2 de ellos probablemente eran lo suficientemente fuertes como para derrotarlo uno a uno. Los puños de Jinju se apretaron a sus costados, completamente consciente de que las probabilidades ya no estaban a su favor. Afortunadamente para él, parecía que lo habían pasado por alto temporalmente mientras sus enemigos se evaluaban entre sí. Jinju observó a la persona de desagradable color naranja haciendo contacto visual prolongado con el dúo de enanos, luciendo visiblemente aliviado. Reconoció a Nappa y Vegeta de inmediato, así que por proceso de eliminación, la persona naranja en cuestión debía ser los 270.000 que habían eliminado a Recoome. Un silencio tenso e incómodo se instaló en el claro. Como de costumbre, Nappa era inmune a la tensión. Después de un recuento de personas realizado de manera llamativa, parecía genuinamente satisfecho consigo mismo y rompió ese silencio. No puedo creerlo, todos están aquí.
De hecho, derrotamos a la fuerza Jinju. Nosotros, un grupo de rufianes desorganizados. Maldita sea. Esto va a hacer historia. Bau Bau, respondió a Jax instintivamente. La mayoría de la gente lo ignoró, excepto Goku. Wow, Ajax. Eres totalmente diferente de cómo eras en la Tierra. Dios mío, eres casi tan fuerte como yo. Exclamó Goku con asombro. Sin embargo, al contrario de Vegeta, Goku no parece estar molesto. De hecho, parecía encantado, como si estuviera emocionado por el impresionante crecimiento y fuerza de Ajax. Ajax asintió con la cabeza de Goku en reconocimiento. Sin embargo, su breve momento de camaradería fue abruptamente interrumpido por la voz arrogante de Vegeta. Bueno, dijo el príncipe Saiyajin arrastrando las palabras, su sonrisa se ensanchó mientras miraba al maltrecho Jinju. ¿Cómo han cambiado las tornas? Jinju, mira lo bajo que has caído. Ja. La risa de Vegeta fue profunda y desenfrenada, un sonido de satisfacción pura y sin adulterar. Se deleitó con la caída de Jinju como si la miseria de Jinju fuera un triunfo personal para él. Y lo era, en cierto sentido. ¿Te parecen divertidas las muertes de mi equipo, Vegeta? La voz de Jinju, aunque suave, cortó escalofriantemente la risa de Vegeta. Las palabras fueron dichas en voz baja, pero la intensidad con la que Jinju las dijo aseguró que todos escucharan su pregunta. Sin perder el ritmo, Vegeta replicó. ¿Esos idiotas? Sí, es absolutamente gracioso. La insensibilidad de la respuesta de Vegeta provocó miradas incómodas de todos los presentes, excepto Nappa. Goku, en particular, frunció el ceño profundamente, visiblemente descorazonado y decepcionado por la actitud de Vegeta. Detrás de Jinju, la expresión de Guldo se torció. Se secó las lágrimas y apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sí, eran idiotas y tontos, pero ¿y qué? Gritó Guldo, temblando de furia y dolor. Eran mis idiotas y mis amigos. El hecho de que tu especie haya muerto no te da un derecho divino de propagar tu miseria a todos los demás. Un pesado silencio se instaló en el campo de batalla ante el arrebato de Guldo. Vegeta, Nappa y especialmente Jinju se sorprendieron por la ardiente respuesta de Guldo. Para quienes lo conocían, fue sorprendente ver tanto fervor en el típicamente tranquilo y reservado Guldo. Era muy poco característico de él. Jinju, en particular, pareció cambiar. La furia intensa en sus ojos se enfrió, su ira ahora ardía fríamente. Ignorando las continuas burlas de Vegeta, se volvió hacia su tembloroso compañero de equipo, colocando una mano firme sobre el hombro de Guldo en un gesto que era a la vez tranquilizador y firme. Guldo, terminemos esto, dijo Jinju en voz baja, su voz imbuida de una determinación de acero que solo Guldo podía escuchar. Vamos a usar eso. Había una sensación de finalidad en sus palabras, una promesa de algo decisivo. Jinju podía decir que Guldo lo entendió de inmediato. Estaban a punto de ejecutar lo que había cimentado el estatus legendario de la fuerza Jinju, un ataque tan potente que era completamente imposible de esquivar, bloquear e indefendible. No es que nadie lo supiera, ya que nadie había vivido para contarlo. Lo usó en 3 ocasiones diferentes antes, y lo usará una 4ª vez para matar a todos aquí. La expresión de Jinju se endureció mientras se colocaba ligeramente delante de Guldo, impidiendo que el diminuto guerrero pudiera ser visto. La voz de Jinju era tranquila, pero transmitía una certeza letal. Todos morirán. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.